Buenos días. Me van a disculpar, pero me voy a sentar a ratos porque tengo una operación de rodilla y todavía como que no estoy muy derechita, que digamos. Además de avanzada edad, tengo este problema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué está haciendo una filósofa aquí en el medio educativo? Bueno, yo les voy a decir, siempre he tenido tres pasiones en la vida. Uno es la filosofía, otro es la educación y el tercero son las ciencias de la vida. Entonces, ya verán ustedes por mi currículum que trato de combinar todo, por eso trabajo la bioética y por eso trabajo la filosofía de la educación y trato de lograr que la filosofía se ponga al servicio de los niños, de los jóvenes, de los maestros y que se beneficien de más de 25 siglos de trabajar en la investigación de los procesos de pensamiento y del encuentro con el mundo. Entonces, eso es lo que hacemos en la filosofía para niños, la filosofía al servicio de la comunidad educativa. Bueno, vamos a empezar ahora y muchas coincidencias veo yo con la presentación de la maestra Conde, porque ella habla de democracia, ella habló de la ética del cuidado, ella habla también de las cuestiones de los derechos humanos. Entonces hay muchísimas cosas que tenemos en común, porque en realidad hay que trabajar conjuntamente desde diversas disciplinas. Es el reto que tenemos ahora, la interdisciplina, y solamente así podemos encontrar un camino para resolver los enormes problemas que enfrentamos como sociedad. Entonces vamos a empezar y les trato de explicar cuál sería una estrategia pedagógica que plantea la filosofía para niños para desarrollar los procesos de convivencia, el destierro de la discriminación y el trabajo colaborativo en el aula. Empezamos. Uno de los problemas que enfrentamos en este país es precisamente la multiculturalidad. Hace poquito nuestro gobierno anuncia que somos un país pluricultural. Pues ya lo sabíamos desde antes, ¿no? Porque vaya que sí tenemos una multitud de culturas. Tenemos muchísimas, más de 52 lenguas, que no dialectos, indígenas y comunidades. Entonces es un país con una pluralidad enorme y con múltiples culturas, pero desafortunadamente marcado por la exclusión. Ese es uno de los problemas, es una de las deudas que tenemos con nuestras comunidades. Bueno, ese tema entonces de la multiculturalidad es un tema decisivo de nuestro tiempo. Incluso los países que se consideran homogéneos, como por ejemplo los países europeos que decían que eran homogéneos, no eran tanto, pero decían que eran homogéneos, ya no lo son porque tienen un montón de inmigrantes que están introduciendo nuevos modos de ver el mundo, nuevas lenguas, nuevas posibilidades de comprender. Entonces, nuestro tiempo está marcado por la multiculturalidad. Algunos decían, no, se va a acabar esa pluralidad porque está la globalización. Y la globalización nos quiere uniformar a todos, y en efecto, así es. Entonces uno va a cualquier lugar y encuentra las mismas tiendas, ¿no? Que Gap, que quién sabe qué, todas las multinacionales, ¿no? Pero al mismo tiempo que se da este proceso, que es en su mayor parte económico, se da múltiples mecanismos reactivos de reafirmaciones identitarias. O sea, de que la gente dice, momento, somos iguales pero no tanto. Tenemos diferencias y queremos que se respeten. Y eso es entonces uno de los problemas serios que enfrentan todas las disciplinas, la educación en primerísimo lugar, pero también pues la psicología, la antropología, la filosofía, la historia y todas las demás. Si no nos reunimos para pensar juntos, va a ser complicado que respondamos a este reto. Lo que los seres humanos tenemos en común, digamos que por naturaleza, aunque hay muchos de mis colegas dicen, eso ya no se usa, no hay naturaleza humana. Bueno, hay algo que nos une. Eso que nos une, una de las cosas que nos unen es que somos seres culturales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos y que nacemos en el seno de una cultura y que esa cultura marca de cierto modo nuestros procesos cognitivos, de aprendizaje, valores, tradiciones, etc. ¿Sí? Pero
ese ser cultural no se expresa en una cultura, sino se expresa en múltiples culturas muy variadas. Lo que decía Hannah Arendt, la ley de la tierra es la diferencia. Y creo que tenía bastante razón, no solamente en el caso de los seres humanos, sino como nos dice ya la nueva biología, la diversidad es la ley de la tierra en el mundo vivo. Y cuando la diversidad se olvida, empiezan a aparecer problemitas. Eso es un punto que la biología nos ha enseñado también a las ciencias sociales y humanas. Bueno, una cultura es una realidad histórica y eso es una cosa que debemos siempre tener presentes. ¿Qué quiero decir con una realidad histórica? Pues que está cambiando, que no se queda así como congelada en el tiempo, sino que sufre muchos cambios que se pueden impulsar por varias causas, a veces por disensos internos. O sea, la gente que ya no está muy de acuerdo y dice vamos a hacer otra cosa. Pero a veces también por el encuentro entre culturas, por lo que vamos aprendiendo unos de otros. Un elemento central en las culturas es la lengua. Y esto ha causado muchos sufrimientos a muchas personas cuando se desconoce el derecho a utilizar la propia lengua. Eso ha pasado en muchos países y en el nuestro también. Recuerdo que en una ocasión estábamos dando un curso a los maestros de educación indígena de la zona Otomí y ellos, cuando tuvimos el receso, estaban hablando en Otomí. Y la verdad es que suena hermoso, es muy musical. Las lenguas de nuestras comunidades son muy musicales. Entonces yo me acerqué porque quería escuchar ese ritmo. Y ellos inmediatamente cambiaron al español. Y yo les dije, ¿por qué? Me dicen, ay, es que yo creo que ya estamos traumados, me dijo un maestro. Porque cuando éramos niños en la escuela, si hablábamos otomí, nos pegaban. Entonces teníamos que hablar español siempre. Bueno, uno de los enormes derechos que tenemos es respetar ese núcleo cultural que es la lengua. Y eso pues nos lleva a que a veces tenemos que tener procesos de educación intercultural y bilingüe o trilingüe. Bueno, todas las culturas necesitan una lengua y las comunidades se identifican tan fuerte con la lengua que lo sienten como parte de su propio ser, por lo cual es verdaderamente un atropello a su dignidad el negarles el derecho a expresarse en esa lengua. En algunos casos, por ejemplo, las comunidades tarahumaras de la Sierra de Chihuahua, ellos no tienen lenguaje escrito aún, se está trabajando en hacer lengua escrita, pero han mantenido la oralidad. Otras culturas, como las de Chiapas, ya tienen lengua escrita, claro que utilizando el alfabeto latino, porque se perdieron todas las expresiones gráficas de su lengua, pero la tienen y escriben poesía, literatura, etc. Y afortunadamente ya existe un instituto de las lenguas que está trabajando para que no desaparezca. Decía Walter Benjamin, cuando una lengua desaparece, se pierde una parte del sentido del mundo. Porque cada lengua expresa un modelo distinto de entender el mundo que nos va a enriquecer y que nos permite crecer como seres humanos y ampliar horizontes. Hemos comprobado como nunca que la diversidad, todas las diversidades, ya lo explicaba la maestra Conde, cuántas diversidades tenemos, y también la cultural, son fuente de conflictos que muchas veces se desarrollan en violencia destructora. Pero estamos aprendiendo a ver que el remedio no está en intentar suprimirlas, sino en clarificar adecuadamente sus deberes y derechos y en crear lazos de respeto y solidaridad que nos enriquezcan a todos. Estamos aprendiendo, pero como que vamos en el Kinder 1, ¿no? Necesitamos crecer más en esta cultura del respeto y la solidaridad. Cada cultura tiene un núcleo que podemos llamar un nivel ético simbólico, o sustancia misma de la cultura de una colectividad. En la superficie de la cultura está lo que vemos, o sea, los trajes regionales, la música, la gastronomía, todas esas cosas que a veces nos encantan y a veces nos quedamos allí y no vamos un poco más adentro a explorar esa memoria viva de la comunidad
y ese núcleo ético-simbólico. Ese núcleo decisivo es un conjunto de imágenes, símbolos, por el que un grupo humano expresa su adaptación a la realidad, a los otros y a la historia, expresando de ese modo su propia existencia y su valor. Aparece aquí la visión de un mundo, la dimensión de lo sagrado, los sistemas de valores, la relación con la naturaleza, la concepción del tiempo, etc. La comunicación intercultural, especialmente cuando llegamos al núcleo ético, porque en la superficie se da muy bien, ¿no? Decimos, qué bonitos vestidos, y a veces nos compramos pues, las blusas bordadas y estamos fascinados. No es tan difícil, pero en el núcleo ético es complicadísimo, porque ahí las diferencias y extrañezas de los códigos son más profundas. Ahí encontramos muchas diferencias y cuando se quiere entrar en diálogo se precisan procesos muy complejos de traducción e interpretación que serán difíciles y siempre parciales. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo para lograr una relación intercultural. En muchas sociedades, bueno, aquí está la cuestión de las relaciones entre las culturas. Hay, en ética, en filosofía, le llamamos los extraños morales. O sea, suena muy apantallante, pero es muy fácil. Los extraños morales son los que tienen códigos morales distintos de los nuestros. Y vamos a ver que hay muchísimos, ¿no? A lo que muchas culturas consideran como lo más valioso, para nosotros no lo es tanto. Aunque, si escarbamos un poquito, sí podemos encontrar cierta universalidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llegaron los españoles a estas tierras y vieron que había sacrificios humanos, dijeron, ¡ah! Estos no tienen respeto a la vida. Y la vida es un valor supremo. Y a aquellos les podrían haber contestado, digo, si se hubieran entendido que no fue el caso, les hubieran contestado, claro que tenemos respeto a la vida. Los sacrificios humanos es la forma de preservar la vida del universo, de todos. O sea, lo más valioso que es la sangre humana es para que viva el cosmos, para que no se apague el sol, para que la realidad perdure. Entonces, bueno, aquí el concepto de vida era un poco distinto. No es la vida individual, sino es la vida del cosmos, ¿no? También nos pasa ahora, por ejemplo, en los derechos humanos, que hay problemitas. Por ejemplo, decían las comunidades cuando se hicieron los acuerdos de San Andrés, cuando la rebelión zapatista, decían, es que los derechos humanos no nos gustan mucho, porque son derechos individuales, queremos derechos colectivos o derechos comunitarios. Y decían, no, pero pues si tienes derechos individuales ya todos lo tienen. No es lo mismo, decían ellos. No es lo mismo, porque nosotros somos una comunidad. Somos uno. Entonces no hay un individualismo, sino hay una unidad de comunidad. Y eso ha causado ciertos problemitas en que se comprendan los derechos humanos tal como están formulados desde la perspectiva pues kantiana ilustrada, ¿no? Que está bastante lejos de las comunidades de toda América y yo creo que de otras latitudes también. Bueno, entonces, en muchas sociedades se dan diferentes modos de relacionarse entre las culturas. Eso ya lo sabemos. Esos modos a veces se asumen como programas políticos normativos. Es decir, esos modos se asumen como lo que está normado en las reglas, ¿no? Bueno, hay varios. El primero es la defensa justificada de las relaciones de dominio que se concreta con el racismo o la xenofobia. Por ejemplo, el sistema de castas en la colonia, aquí en nuestro país, ¿no? Estaba perfectamente válido que pues, ciertas castas pues, eran inferiores y había una jerarquía. Y no se podían casar entre ellos y todas aquellas cosas, ¿no? Segundo, la voluntad justificada de asimilación, que se convierte en asimilacionismo. Es cuando se quieren, nos queremos parecer a otra cultura y entonces nos asimilamos a ella, ¿no? A veces pasa eso en algunos sectores de nuestra población con respecto a la cultura de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un asimilacionismo. O con algunos miembros de comunidades indígenas que bueno, yo los veo y entonces quieren tatuarse, quieren ponerse el piercing, quieren andar en moto y quieren usar celular, ¿no? Y yo les decía, oye, pero aquí no hay señal, en la sierra de Chihuahua pues no hay señal. No importa, dice, me subo al cerro más alto y la pesco. Entonces, bueno. Y yo veía que las pequeñitas de sexto año de primaria estaban viendo. Solamente había
computadoras en la misión. Entonces ellos se iban a la misión a ver telenovelas. Y ya veían a la chava que pues nada tenía que ver con ellas en lo absoluto, pero decían, ah, mira, trae un tatuaje, órale. Y se pintaban con los plumones. Bueno, asimilacionismo. ¿Por qué? Porque estamos pensando, ellos tienen cosas mejores que nosotros, vamos a parecer, ¿no? Y tercero, la multiculturalidad. Eso se percibe como un ideal político, el multiculturalismo. Eso es lo que se reconoce en nuestra Constitución ahora, que somos país pluricultural. Pero yo creo que hay un paso más que es el que debemos aspirar, y es la interculturalidad. Es un horizonte buscado. Y vamos a ver por qué creo que tenemos que pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Ups, ya ando perdiendo. Está muy moderno y no estoy acostumbrada. Bueno, el supuesto ético más elemental en las relaciones entre grupos culturales diversos es que los miembros de un grupo no pueden discriminar a otros grupos, ni en el trabajo, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en la participación política, ni en la atención sanitaria. Todos estos ámbitos de la vida social deben tratar igualitariamente a los diferentes miembros o ciudadanos, aunque pertenezcan a diferentes núcleos culturales. No es el caso siempre. Recuerden ustedes que hemos oído de varios casos en donde algunas mujeres indígenas no fueron atendidas cuando iban a dar a luz y dieron a luz afuera de la clínica, lo cual es verdaderamente inaceptable. Hemos visto también que en las escuelas, y ya la maestra lo explicó, también se da esa especie de hacer a un ladito, aunque no le haga nada, simplemente no lo pelan al compañero que viene de comunidades, ¿no? Hemos visto también que no tenemos representantes políticos de las diferentes culturas en nuestro país. Cuando trabajé en Colombia con un grupo indígena que se llama los Nasa, ellos tienen 2 gobernadores, 3 diputados y multitud de alcaldes Nasa. Y la comunidad paga los estudios de los chicos que tienen más posibilidades y los manda a las mejores universidades, no solo de Colombia, sino también del extranjero, para que se preparen como abogados, médicos, licenciados, etc. Entonces, nosotros todavía no tenemos eso porque no tenemos en los grupos indígenas tanta unidad. Allí pues es el grupo Nasa. Acá tenemos nada más en Chiapas, ¿cuántas? Celtal, Tzotzil, Tojolabal, Chol, etcétera, 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 ¿no? Entonces ellos a veces están enfrentados entre sí en vez de que estén colaborando entre sí, porque tampoco han logrado la interculturalidad, a pesar de sus semejanzas y de comparten la misma problemática. Y eso ha dificultado el que participen en ciertos ámbitos. También en la escuela. Tenemos algunos graduados de grado en la Universidad Nacional de Comunidades Indígenas, pero son muy poquitos comparados con la población indígena del país. Son muy poquititos. Hace poquito asistí a la titulación de doctorado de una chica, Celtal. Pero eso es una cosa que todo el mundo queda maravillado y debería ser normal. Normal, no lo es. A ver si logramos que sea normal. Bueno, entonces, dicho en positivo, es como lo dice la Declaración de los Derechos Humanos: toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna en función de etnia, religión, origen nacional, etc. Esto se concreta en el fomento explícito de estrategias de intercambio y diálogo equitativo en diversos espacios. Por ejemplo, en el sistema educativo, en la concreción de las instituciones públicas, en la producción económica. Todo eso teníamos que lograr. Hay algunos grupos que están trabajando, por ejemplo, para lograr cooperativas en ciertas comunidades que ya están exportando sus productos, pero es muy poquito en frente a lo que tenemos por delante. Hay mucho esfuerzo para la educación intercultural en nuestro país y la educación pública tiene tiene una dirección precisamente dedicada a eso y ya tenemos universidades interculturales. Pero falta todavía avanzar y que se le dé el mismo peso y no digan, bueno, esos son los raritos de intercultural, ¿no? Sino estos son
otros compañeros que trabajan para el mismo objetivo que nosotros, que es formar ciudadanos libres, responsables, comprometidos con la creación de una sociedad justa y solidaria. Bueno, unido a esto está el deber de la tolerancia y respeto. Ya lo había hablado la maestra Silvia, ¿no? También. O sea, le digo, estamos en el mismo canal, maestra. De todos aquellos aspectos de la persona que, ligados a la creación cultural contingente de su colectivo, no contradicen los derechos humanos. Muchos de esos aspectos solo pueden vivirse cuando son vividos por un grupo. Entonces es lógico que el respeto se exprese también como respeto al grupo en cuanto tal. Es de desear, aunque no se imponga con la misma fuerza, un respeto empático. O sea, nada más te respeto si no tengo un respeto empático, que quiere decir aprecio la riqueza de la diversidad. En el taller que tuvimos, algunos lo vieron, se llamó celebrar la diferencia, porque creo que ese es el paso que tenemos que hacer. O sea, no solamente aceptar y tolerar la diferencia, sino celebrarla. ¿Por qué? Porque es fuente de riqueza. En concreto, entonces, se propone el ideal de unas explícitas relaciones entre culturas que motiven interinfluencias en libertad e igualdad, para que nos enriquezcamos unos de otros, ¿no? Entonces, se supone el aprecio a la diversidad cultural como expresión pluriforme de una humanidad común, y que todas las culturas, aunque tengan cosas que no aprobamos, tienen también valores y capacidades creativas con las que es positivo entrar en contacto. En nuestro tiempo, la tolerancia es uno de los valores fundamentales de la democracia, es un componente inseparable de la teoría de los derechos humanos. De acuerdo a Victoria Camps, que es una colega, una filósofa española que ha trabajado mucho sobre cuestiones de ciudadanía, ella dice: la tolerancia es la virtud indiscutible de la democracia y la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. Fuerte expresión de Victoria Camps. Una sociedad plural entonces descansa en el reconocimiento de las diferencias de la diversidad, de las costumbres y formas de vida, pero reconocerlas como valiosas. La verdadera tolerancia representa un valor necesario, pero no suficiente, para garantizar la justicia social y la equidad. Aquí es donde aparece la solidaridad y la compasión y la ética del cuidado y todas esas cosas, ¿no? Que complementan y dinamizan la fuerza de cohesión social. La tolerancia está fundamentada en un nivel profundo de valor, que es el respeto al reconocimiento del otro en su dignidad. Esto es fundamental para los derechos humanos también, el apreciar la dignidad del otro en su diferencia. En ese nivel, la diferencia es en realidad una oportunidad de enriquecimiento mutuo a través del diálogo. La auténtica tolerancia se da en la voluntad de escucha, de comprensión, de tomarse en serio al otro en su dignidad. La tolerancia es imprescindible para la coexistencia pacífica en las sociedades, es un principio moral sustantivo de rechazo a la violencia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para que todas estas tareas pendientes que tenemos se practiquen en la escuela, en el aula? Bueno, como les decía, nosotros estamos trabajando desde la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Tenemos más o menos 15 centros en todo el país, donde formamos profesores, trabajamos con estudiantes, con padres de familia, y el núcleo de la propuesta es la comunidad de investigación filosófica en el aula. ¿Qué es eso? Bueno, la comunidad de investigación filosófica en el aula es lograr que en el aula se dé un diálogo, pero guiado por la lógica y la experiencia. O sea, el maestro se tiene que capacitar para seguir los procesos argumentativos de sus alumnos y hacerlos cada vez más precisos y hacerlos cada vez más seguros, ¿no? Pero además, tenemos que escuchar al otro. Es una regla fundamental de la comunidad, escucharnos unos a otros y tomar turnos para participar. O sea, todos tenemos un turno, pero no podemos hablar al mismo tiempo. Es una regla fundamental. Y la otra es tenemos que escuchar. Y podemos debatir, pero debatimos sobre las ideas y no sobre las personas, ¿no? Entonces debatimos, discutimos, dialogamos, damos argumentos. Si no hay argumentos, pero es que así me gusta. O algunos de mis estudiantes me dicen, pues es que me late, ¿no? O yo siento que, le dije, bueno, lo que sientas es muy válido, pero aquí es, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu argumento? Entonces los chicos aprenden a argumentar para defender posiciones y
saben que aprendemos unos de otros en la comunidad, porque algunos tenemos fortalezas en las diferentes habilidades cognitivas que no tienen los otros y viceversa. Entonces, cuando vemos al otro que es fácil que dé ejemplos o es fácil que haga inferencias, vamos aprendiendo y vamos interiorizando esas habilidades hasta hacerlas propias. Ahora, la educación debe contribuir a formar ciudadanos democráticos. Esa es la postura de Matthew Lipman, que crea el proyecto de Filosofía para Niños, cuando plantea como objetivo de la comunidad de indagación o de investigación filosófica preparar ciudadanos para la democracia. O sea, el modelo social al que se dirige una educación fundada en la comunidad es la democracia, pero no cualquier democracia, porque ya el otro día también en las conferencias lo estábamos viendo. Hay de democracias a democracias. Y ahora, como todo es democracia, ya no sabe uno qué onda. Porque todos se dicen democráticos, ¿no? Aquí es un estilo propio de democracia que no es la democracia liberal del capitalismo salvaje, sino que es la democracia participativa o deliberativa, que está planteada desde muchísimos autores, desde Locke hasta Dewey y Habermas. Muchos autores plantean esta comunidad deliberativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos deliberan, dialogan, dan argumentos sobre asuntos de bien común o de interés de todos para llegar a plantear leyes y propuestas para mejorar la sociedad. Ahora, obviamente, en las comunidades modernas que hay los parlamentos o las cámaras, pues estos miembros de esas cámaras o parlamentos deberían de interactuar a través de la deliberación y el juicio. Es decir, deberían dar argumentos. Y deberían tener como finalidad el bien común. No es mucho el caso, porque no es una democracia deliberativa real, ¿no?, la que tenemos. Y bueno, la verdad que no sé dónde haya. No sé dónde haya. A menos que no la construyamos nosotros, creo difícil encontrarla. Bueno, para lograr una sociedad democrática en sentido fuerte del término, es decir, en la que los ciudadanos no nada más van a votar, sino que participan en todos los procesos, necesitamos la práctica del proceso democrático en las escuelas, cuyo modelo puede ser la comunidad de investigación. También decía la maestra de la democracia en las escuelas. Es necesario. Decía John Dewey, que le costó, por cierto, que lo corrieran de la universidad y casi se va a la cárcel por traición a la patria, cuando dijo él, los Estados Unidos no es una sociedad democrática. Estamos en camino hacia la democracia, pero si no tenemos instituciones democráticas, no podemos tener una sociedad democrática. Y la primera institución que se debe de democratizar es la escuela. Porque allí aprendemos, dice él, los procesos de la democracia, de la deliberación conjunta, etc. Bueno, la participación entonces en esta comunidad filosófica de investigación permite adquirir sensibilidad para con experiencias y puntos de vista de otros individuos distintos, a la vez que prepara a los alumnos para participar en una sociedad plural, pero dirigida al bien común. La vinculación del proceso democrático con el proceso de investigación se basa en John Dewey, quien señala la importancia de la guía de la inteligencia y la experiencia compartida y la participación activa a cualquier nivel de asociación. Desde su perspectiva, el medio para contar con ciudadanos críticos, que también es otro punto que andamos trabajándole por ahí, ¿no? Críticos, creativos, cuidadosos, responsables. El medio para lograrlo es el proceso de adquisición de conocimientos, lo que debemos enfatizar, y no tanto los contenidos. Eso ya lo habían dicho muchísimos educadores desde hace mucho tiempo, pero no se da del todo en las escuelas, ¿no? Hay que enseñar el proceso. Decía Dewey, si enseñamos los procesos de creación de conocimiento, vamos a tener una sociedad creadora. Si enseñamos los resultados y los memorizan, vamos a tener una sociedad repetidora. Bueno, aquí hay una cita de él. Dice, la comunidad de investigación representa la dimensión social de la práctica democrática, porque facilita el camino para la implementación generalizada de esa práctica, al tiempo que constituye un ejemplo de las potencialidades de la misma. Por otra parte, la dimensión cognitiva de la práctica democrática tiene como su mejor representante a esa parte del proceso de deliberación o de investigación que ha sido identificado como la transición de la deliberación al juicio. O sea, sí emitimos un juicio, pero no apresurado, pero no de bote pronto, sino después de haber analizado los argumentos que defienden más una postura que otra.
al poner al alcance de los niños las ideas filosóficas, por ejemplo, la idea de amistad, la idea de sociedad, la idea de bien, la idea de bello, belleza, la idea de comunidad, ¿eh? Y muchas otras ideas filosóficas, por ejemplo, las virtudes. ¿Sí? Al poner al alcance de esos niños estas ideas y el ambiente propicio para que puedan ellos discutirlas desde su perspectiva y desde su experiencia, porque un asunto es desde su experiencia, porque el chico tiene que darle sentido a su experiencia. No el maestro le tiene que dar sentido a la experiencia del chico, sino el chico tiene que darle sentido a la experiencia. Entonces dice él, si hacemos esto debemos esperar consecuencias sociopolíticas inesperadas, porque la participación política de los ciudadanos así formados será más crítica, más creativa y más responsable. Mediante la comunidad de investigación filosófica podemos propiciar un pensamiento político que vaya más allá de nuestras concepciones de justicia, tolerancia y otras ideas centrales, ya que en ellas se mezclan la preocupación crítica por la justicia y el impulso creativo hacia el bienestar de todos. Decía Luis Villoro, un gran filósofo mexicano que murió recientemente, bueno, no tan reciente, pero ya, sí, más o menos 2, 3 años que murió. Él decía, el deseo de justicia nace de la experiencia de la injusticia. Y vaya que la hemos experimentado todos, esa injusticia. Entonces el deseo de justicia ya está latente en todos nosotros y en los niños también. A veces reclaman y nos dicen, es que no es justo. Él tiene un pedazo del pastel más grande, no es justo. Entonces tienen ya ese impulso hacia la justicia, hay que crearlo, hay que desarrollarlo, hay que alentarlo, ¿no? A través de su participación en la comunidad de investigación en el aula, los estudiantes van a aprender varias cosas. Van a analizar los prejuicios. Y una cosa importante de analizar los prejuicios es que la mayor parte se basan en juicios inválidos, o sea, en errores lógicos. Como los chicos van aprendiendo las herramientas de investigación lógica, se van dando cuenta que el prejuicio es una generalización infundada, una generalización que no tiene fundamento. Y entonces se debilita. Van debilitando los prejuicios porque se van dando cuenta de que no tienen sustento. Van también a respetar las diferencias porque las diferencias les están dando ideas nuevas que les permiten construir de manera diferente y ampliar sus horizontes de sentido. A medida que se refuerza el juicio, las actitudes y creencias de los participantes se van alejando de los prejuicios negativos que los separaban. Y la cooperación va a sustituir a la competitividad y el diálogo al debate. Eso, bueno, lo hemos visto ya en muchísimas escuelas. Tenemos trabajando desde el 85 más o menos aquí en México y en muchas escuelas, sobre todo en el Estado de México, las escuelas públicas federalizadas tienen este programa como obligatorio desde preescolar y toda la primaria. Entonces, ahí ya hemos visto, tienen 18 años de trabajar esto, ya hemos visto resultados muy buenos. En otros lugares solo algunas escuelas lo tienen porque, bueno, decía la maestra, todo depende de la autoridad, si acepta o no proyectos, ¿no? Por ejemplo, teníamos el proyecto de la filosofía vuelva al bachillerato y lo iniciamos con el secretario de Educación que falleció y el que siguió dijo, no, pero la capacitación en cascada. Y pues ya se va a morir ese proyecto porque pues no funciona muy bien que digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, de este modo la escuela será un microcosmos de la gran comunidad y el semillero de la sociedad democrática. La necesidad de una educación que prepare a los estudiantes para enfrentar al futuro, que no sabemos cómo será, ¿sí? Ni siquiera sabemos cómo será el próximo sexenio, mucho menos cómo será el mundo cuando nuestros estudiantes de preescolar sean adultos. Nos lleva a pensar que si preparamos personas más críticas, más creativas, más razonables y capaces de trabajar cooperativa y solidariamente en la solución de problemas comunes, habremos logrado mucho. Muchas gracias.
Podemos usar un poquito de tiempo si hay alguna pregunta, alguna interacción. ¿Perdón? Sí. Sí. Tenemos tiempito todavía, si hay alguna pregunta, o si prefieren lo dejamos para el panel en unos momentos más. Adelante, por aquí, si nos apoyan por aquí con uno de los micrófonos, o... Permítame, maestra, no, permítame, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, yo creo que me encantará compartir después muchas ideas, intercambiar, pero yo te quiero felicitar, porque siempre estamos en las escuelas preguntándonos el cómo, los cómo podemos hacer. A mí me parece que el que la filosofía haya desaparecido de la currícula es muy grave porque hoy la juventud está viviendo de manera, como dicen, la vida loca, y hay que vivirla intensamente, y vivir intensamente no es ver la vida a profundidad, ¿no? Y entonces el que en el Estado de México varias escuelas estén llevando un programa de filosofía para niños, en el Estado de Puebla lo vi también, el que ustedes estén como centro de investigación promoviendo esta parte tan importante que nos hace falta como seres humanos es maravilloso. Esta postura que nos traes de poner en la cabecita de los niños las ideas, ¿no? Las ideas de lo bello, las ideas porque, a ver, aquí la Secretaría de Educación Pública, yo creo que también hay que reconocer que se ha esforzado por tener estos programas en valores, que si bien es cierto, ya nos decía la maestra Conde, quizá no fueron tan pertinentes en el uso de los materiales, porque no creo que hayan sido tan malos, sí como coincidir en esta parte de que los valores no se enseñan, los valores se viven. Y en esta vivencia, en esta parte, va la filosofía que cada quien tiene, este código y estos principios que nos hacen ser ontológicamente lo que somos. Entonces, el que vuelva la filosofía, el que cada maestro nos llevemos la idea de que es una asignatura pendiente y que tenemos que investigar y trabajar, me parece maravilloso. Y esto de implementar en los niños las ideas y que argumenten sobre las ideas en un ambiente de convivencia y que sea algo normal para ellos, me parece que es fabuloso. Muchas felicidades. Es que sí, en muchos países se están quitando la filosofía En España pasa, ¿no, maestra? Sí. Entonces, esto es un error enorme, porque, bueno, no es un error, es una estrategia para que la gente no sea crítica, para que la gente no sea creativa, para que la gente no pueda cuestionar la realidad y tratar de generar otra, ¿no? Y es como decía Kant, ¿por qué nos vamos a conformar con el mundo como es? Si podemos soñarlo y crearlo como debe ser. Y eso es lo que la filosofía puede propiciar si se pone al servicio de la educación. Y yo creo que esa es la función que nosotros tenemos. Todo el acervo filosófico, pero para los niños. Los niños tienen derecho a recibir lo mejor de la cultura humana. La ciencia, el arte, la filosofía, todo es para ellos. Y la filosofía se les ha deprivado. Bueno, también ciencia y el arte. Ya que me pongo a pensar, sí, porque no se da como debería ser, ¿no? Pero se les ha privado de una herencia que es suya como seres humanos. Y nosotros queremos que esa herencia sea suya, los empodere, la hagan suya para crecer como personas más responsables, más sensibles con el entorno, humano y no humano, porque parte del problema que vemos es la depredación del ambiente que vivimos, y también es resultado de la falta de reflexión. No podemos prever consecuencias. Es una de las habilidades que trabajamos mucho con los niños, ¿no? Cómo prever consecuencias.
usar la imaginación moral. Porque luego llegan los chiquitos, decía la maestra, las niñas embarazadas, es que yo no creí que me fuera a pasar. Bueno, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? O los chiquitos que entran a la droga y dicen, yo creí que no me iba a enganchar, sino que nada más iba a ser una vez. Porque no pudieron pensar un poquito más allá. Entonces, que piensen de manera más crítica, más creativa y más responsable es fundamental para las sociedades. Y creo que eso es nuestra función. Nosotros como profesores tenemos esa obligación y no debemos descansar hasta que no realmente logremos que nuestras aulas les den a nuestros pequeños lo mejor de la cultura humana. Bien, entonces, a ver, parece que por acá, no sé. Sí, ya viene el panel. Yo creo que nos damos... Iniciamos con usted, Lulú, en un momentito, ¿le parece? En el panel. Vamos, a ver, adelante. Adelante, mi Lulú. ¿Estoy en mi derecho? Claro, por supuesto. Adelante, Miren, maestra. Muchas gracias. Miren, todo esto ha sido bien interesante todos estos días y un clamor así que ha estado presente es en razón a que son compromisos sexenales, que se acaban los presupuestos y que, o sea, y la preocupación es que ningún programa deja de ser interesante. Aquí, y lo comentábamos en corto desde hace 3 días, es que si bien es cierto que los programas van y vienen, que los cambios dentro de las políticas igual están al día, nosotros los docentes tenemos que hacer esa conciencia grande de que nosotros, aparte de enseñar, somos formadores y que en la conciencia de nosotros tiene que permanecer eso. Yo digo que si estos espacios, bien es cierto, te producen a veces cansancio físico, te producen muchos aprendizajes, tú tienes que irte renovando día con día. Y mientras nosotros hagamos respetarse ese espacio que corresponde a los niños, a los alumnos, que son los centros de trabajo, y que vayamos verdaderamente a enseñar y a formar. ¿Y qué importa que yo no vaya con la corriente política del otro, pero que busque el espacio idóneo para ir a pelear por lo que a mí no me conviene o no estoy conforme, sin dejar de respetar y sin dejar de hacer lo que me corresponde como docente? Entonces, los temas hasta el día de hoy, creo que quienes estamos aquí estamos con una convicción grande de venir a pulir lo que ya hacemos y creo que podemos seguir siendo punta de lanza en cada uno de nuestros centros escolares. Bien, tiene razón, maestra Lulú, exactamente. De una gran cantidad, aquí está. Gran ejemplo. Muy bien, gracias, maestra. Con el permiso de ustedes, tenemos un breve receso para preparar el panel.